Tema 23. Palabra de Dios, palabra de los hombres. Estamos leyendo el Génesis, estamos leyendo la historia de Isaac, después de haberle dedicado los primeros 20 anteriores al tema de la creación y al tema de Abraham como el punto de partida de la historia de salvación, que se va a concentrar en estos tres grandes nombres o esta tríade de patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob. En todos los relatos que el Génesis trae a partir del capítulo 12, el capítulo 12 comienza con Abraham, ya estamos en el capítulo 26, del 26 al 33, donde nos estamos encontrando con esta historia peregrinante de Isaac, que ha llegado, en el capítulo anterior, ha llegado hasta Gerar. Gerar es un pueblito que está cerca de la costa, que es la zona de los filisteos, donde se ha encontrado con Abimelech, ese rey padre, ese rey bueno, y donde Isaac, bendecido por Dios y trabajando obviamente con fuerza y con dureza, ha restablecido una especie de pueblo en torno a él, que cada vez tiene más riqueza, que ha excavado pozos, que ha tenido cantidad de crías de animales, que ha hecho buenos negocios, etc., hasta el punto de que llegó a suscitar la envidia de los habitantes filisteos, y él se retira nuevamente hacia Gerar, hacia el desierto, y vuelve a excavar pozos, y ahí, en ese pozo, estamos prácticamente en una distancia grande, porque nos va a presentar la ciudad de Beer-Sheba y nos va a explicar en este párrafo pequeño cómo Isaac es el fundador de esta ciudad, y esa ciudad surge sobre la base de que es un pozo fecundo en el desierto. Miren todo lo que es el concepto de la bendición de Dios para un pueblo peregrino, para un pueblo austero, para un pueblo que vive esforzadamente dentro de una tierra hostil. Pero veamos el texto, que esta vez es más cortito, pero que es muy significativo. Lo titula, en la Biblia de Jerusalén, Alianza con Abimelech. Entonces Abimelech fue a donde él desde Gerar con Ahuzat, uno de sus familiares, y Picol, capitán de su tropa. Así fue un grupo a entrar en un pacto con este Isaac, que se había hecho tan próspero, que le habían tenido mucha envidia, que se había retirado y que por lo tanto ellos habían perdido también la posibilidad de encontrar un socio, un aliado que les pudiera dar el bien. Díceles Isaac: ¿cómo es que venís a mí vosotros que me odiáis y me habéis echado de vuestra compañía? Efectivamente, lo echaron por envidia, lo echaron porque él prosperaba más que ellos, lo echaron porque habían perdido un poco la confianza en él. ¿Y qué es lo que contestan ellos? Contestaron ellos: hemos visto claramente que Yahvé se ha puesto de tu parte, y hemos dicho: ea, haya un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y vamos a hacer un pacto contigo de que no nos harás mal, como tampoco nosotros te hemos tocado a ti. No te hemos hecho sino bien, y te hemos dejado en paz, oh bendito de Yahvé. Y él les dio un banquete, y comieron y bebieron. Es muy hermoso también este texto, en que estos hombres filisteos, que no pertenecen al pueblo, reconocen que aquí la razón de la prosperidad de Isaac es sencillamente porque Yahvé está con él. O sea, son ellos los que reconocen la alianza de Yahvé, la prosperidad que se le da al hombre que es fiel, como lo había sido Abraham, como lo está siendo también Isaac y como lo será posteriormente también Jacob. Este reconocimiento, como lo habíamos visto en los capítulos anteriores, que también lo da el rey Melquisedec. Y el rey Melquisedec también, junto con Abraham, celebra un banquete de pan y vino, que también lo vemos como un preanuncio de lo que va a significar el pan y el vino posteriormente en la definitiva alianza del Señor con nosotros, con su pueblo y con toda la humanidad.
Pues bien, aquí también se da el mismo acontecimiento. Los críticos demasiado racionalistas del siglo XIX decían que claro, que esto eran historias que eran calcadas una de otra, que no había nada histórico, sino que era solamente una intencionalidad de ir colocando a Abraham, Isaac, Jacob, y después vendría David, etc. Y a todos se los ponía con un calco y era una repetición constante de lugares comunes. La verdad es que habría que decir todo lo contrario. Qué bien representado está el sentido natural, el sentido humano, el sentido material, el sentido incluso cercano de los relatos del Génesis, en que no deja de proponer todos estos elementos que aparentemente pudieran ser contradictorios con una moral universal que va a propiciar el pueblo de Israel. Esta fidelidad, esta mutua alianza entre ellos, este reconocimiento de que Yahvé es el Dios que está por encima de todos los dioses, al único que se debe hacer adoración, el único en el que se debe confiar, está puesta no solo en la boca de los elegidos, en este caso de Isaac, sino que está puesto también en la boca de este rey Abimelech y de sus súbditos, que van buscando con él lo mismo que él tiene con Dios. O sea, la alianza de Israel es una muestra, es un símbolo de que hacer una alianza con los buenos siempre va a ser buena. Y termina: de madrugada se levantaron, se hicieron un mutuo juramento, y luego Isaac les despidió y se fueron en paz de su lado. Aquel mismo día llegaron unos siervos de Isaac y le dieron la noticia del pozo que habían cavado, diciéndole: hemos hallado agua. Él lo llamó Sheba, de donde el nombre de la ciudad de Beersheba, la ciudad del pozo. La ciudad de Beersheba, que existe hasta el día de hoy y que no ha cambiado el nombre, es el límite sur de lo que es el territorio siempre considerado por Israel. Tenemos que entender, en medio de las dificultades y problemas que ha traído consigo el restablecimiento de los israelitas o del pueblo de Israel o de los judíos, como queramos llamarlos, en el territorio que antes ocupaban los árabes en una forma muy dispersa, cómo aquí hay razones tremendamente profundas de carácter histórico, de carácter religioso, que nos hacen comprender por qué la fiereza de la defensa de sus propios lugares. Dan en el norte, Beersheba en el sur, Hebrón hacia el centro, y Jerusalén, que será la ciudad de David, y será la ciudad un poco de los grandes acontecimientos de la unidad del pueblo, de la dispersión y la vuelta a la unidad. Es muy natural, porque aquí está la raíz histórica de esta alianza, la raíz histórica de este pueblo que se establece sobre un pozo, porque el pozo, el agua, y entendamos esto también porque en la Biblia el agua, el vino, el pan van a ser elementos que van a pasar del orden material al orden espiritual. Así que la razón de este pueblo, de este Beersheba, es que es un acontecimiento que está organizado, realizado y experimentado por Isaac y por todos los suyos. Pequeño el texto, pero es un texto que tiene una cantidad de elementos, no solo históricos, sino elementos simbólicos que nos dan una pauta para poder entender acontecimientos posteriores y para poder dar la mejor interpretación de por qué Abraham, Isaac y Jacob van a ser considerados como los representantes de la alianza, los hombres de la fidelidad, los hombres de la confianza, los hombres de la alianza. Él no trata de agredir a Abimelech, ni a su pueblo, ni a los filisteos. Él simplemente va en búsqueda de pan y de agua para sus ganados, etc. Y
Dios le ayuda y Dios le protege y Dios le llena de riquezas sin que él haya tenido que hacer algo malo contra los otros. El tema de la envidia, que aquí está muy bien reflejado, nos hace percibir cómo el envidioso tiene un doble camino. Machacar su envidia por un lado y establecer la amistad con aquel que le produjo indirectamente la envidia, pero que en realidad es aquel hombre que ha sido elegido por Dios y con el cual vale la pena hacer una alianza. Y el sello de esta alianza, nuevamente, al igual que con Abraham, es una fiesta, es un acontecimiento gozoso, es una vida en paz y finalmente un gran banquete, en este caso de pan, de vino, de alimentos propios de toda la región. Abimelech, Isaac, Melquisedec, Abraham. El tema de los pozos, igual entre los siervos de Abraham como los siervos de Isaac, y una vez más la renovación de la promesa de Dios. No temas, yo estaré contigo, yo te bendeciré y yo te daré todo lo que tú necesites y mucho más todavía, siempre que tú seas fiel a mi alianza.